El objetivo holístico que nos lleva a estudiar este tema es el siguiente. Identificamos la estructura compleja y funcionamiento de los 5 sentidos en el cuerpo humano a través del método mixto y de las buenas prácticas de salud integral, higiene y aprovechamiento energético. Los contenidos y ejes articuladores están resumidos en el siguiente contenido esquemático del módulo. Veamos. Tenemos el sentido de la vista, el sentido del oído, el sentido del tacto con la piel, el sentido del gusto y el olfato. En el sentido de la vista, veremos que está dividido en globo ocular y órganos anexos. A su vez, el globo ocular presenta 3 membranas, que son la esclerótica, la coroides y la retina unida al nervio óptico. Los medios transparentes con la córnea, la pupila o niña del ojo, el cristalino, el humor acuoso y el humor vítreo. En los órganos anexos se encuentran las cejas, párpados, pestañas y canal lagrimal. El sentido del oído se encuentra dividido en externo, medio e interno. En el oído externo veremos el pabellón y el conducto auditivo. En el oído medio, la caja timpánica con el tímpano, los huesecillos y la trompa de Eustaquio. En el oído interno abordaremos los siguientes contenidos: conductos semicirculares, el vestíbulo, la cóclea o caracol, unida al nervio auditivo. En el sentido del tacto veremos la epidermis y la dermis, en donde se encuentran los corpúsculos táctiles y los nervios. En el sentido del gusto se encuentra la boca, con la lengua y sus papilas gustativas unidas a terminaciones nerviosas. Y también se encuentra el paladar. Y finalmente abordaremos el sentido del olfato, que está localizado en el órgano receptor nariz con 2 membranas, la pituitaria roja, en donde se encuentra el bulbo olfatorio, y la pituitaria amarilla. En este modelo podemos observar el globo ocular y para un mejor estudio dividiremos en 2 partes, la parte anterior y la parte posterior. En la parte anterior podemos observar los medios transparentes y en la parte posterior veremos las membranas del globo ocular. Bien, en el interior del ojo podemos observar estos órganos. En primera instancia vamos a ver los medios transparentes, como son los siguientes. Tenemos la córnea, que es una membrana transparente.
y que recubre la parte anterior del ojo. Seguidamente tenemos el iris con la pupila. La pupila o niña del ojo es este orificio. El iris puede ser de color variable. En los ojos negros será negro, o café o verde. Este iris también tiene la particularidad de comportarse como diafragma. Es decir, cuando hace mucho sol, se cierra este orificio un poco. Y cuando es de noche o hay oscuridad, se abre, como están viendo ahora, más grande. Es decir, similar a lo que vemos en los iris y pupilas de los gatos. Antes de hablar del cristalino, aquí se encuentra un líquido transparente que se denomina humor acuoso. Sirve para lubricar al cristalino. Y aquí tenemos la lente natural del ojo, que es el cristalino, y sirve para amplificar las imágenes. Finalmente tenemos esta cápsula en donde se encuentra encerrado el humor vítreo. Esos son entonces los medios transparentes del globo ocular. Bien, pasemos a hablar de las membranas del ojo. Las membranas del ojo son tres. La esclerótica, que le da el color blanquecino al ojo y que lo podemos ver, es la parte externa del ojo. La esclerótica, la coroides, que es una membrana oscura que se encuentra entre la esclerótica y la retina. Y finalmente esta membrana interna, que es la retina. O sea, esclerótica, coroides, membrana delgadita que se encuentra al medio, y la retina, que es una membrana muy vascularizada. En la parte posterior del ojo tenemos el nervio óptico, que se conecta alargándose al cerebro. Además, en la retina podemos observar esta mancha. Esta mancha que está observando se denomina mácula lútea o mancha amarilla. Y es el lugar más sensible a la luz para la formación de imágenes. Los órganos anexos del sentido de la vista son los siguientes. Tenemos las cejas, que son dos arcos cubiertos de pelos, y principalmente su función es la de proteger a los ojos del sudor que puede bajar por la frente. También tenemos los párpados, que son dos repliegues de piel, superior e inferior, que sirven principalmente para lubricar y proteger los ojos contra los excesos de iluminación y agentes externos. En los bordes de los párpados se encuentran pelos gruesos denominados pestañas, que también protegen el ojo del polvo. Las glándulas lagrimales segregan las lágrimas que se deslizan por el ángulo interno de los ojos. Y finalmente tenemos los músculos que sirven para mover los ojos. Tenemos ahí
en la figura los músculos que corresponden a la parte superior, inferior, externo e interno en el globo ocular. ¿Cómo podemos ver? Cuando un objeto absorbe algunas ondas electromagnéticas, estas llegan hasta la pupila y la refleja hacia la retina, en donde se encuentran los fotorreceptores, formando una imagen invertida. ¿Y qué son los fotorreceptores? Son los conos que son sensibles al color y los bastones sensibles a la intensidad. Son dos tipos de neuronas, en realidad ambas sensibles a la luz, que desencadenan un impulso nervioso que llega al cerebro. Y el cerebro es el que se encarga de interpretar la imagen. Veamos algunas anomalías y enfermedades del sentido de la vista. Una de ellas es la miopía, que es un problema de la refracción que se manifiesta cuando la persona ve los objetos borrosos. Se debe a que la imagen se forma delante de la retina, como podemos ver aquí. Y es un problema de la córnea o del cristalino o bien de ambos. Se corrige utilizando lentes bicóncavas. Otro problema es la hipermetropía, que es una anomalía o defecto que consiste en la imposibilidad de ver con claridad los objetos próximos y principalmente se debe a un defecto del cristalino, es decir, de esta parte, en donde debido a este defecto la imagen se forma por detrás de la retina. Se corrige principalmente con lentes biconvexas. Otra anomalía es el astigmatismo, que consiste en una curvatura irregular del cristalino y hace que las imágenes se vean deformadas, poco claras. Y además se forman múltiples puntos focales. Esto se debe a que la luz que entra al interior del ojo se enfoca en más de un punto y por eso la visión se presenta borrosa y distorsionada. Se corrige con lentes cilíndricos. La presbicia es la visión de los ancianos, también denominada vista cansada, y en donde las imágenes se forman por detrás de la retina. Para mantener nuestros ojos sanos y saludables, debemos practicar los siguientes hábitos de higiene. No tocarnos los ojos con las manos sucias. Leer y escribir en lugares iluminados. Ver la televisión a una distancia moderada. Debemos evitar exponer los ojos al sol utilizando unas gafas adecuadas. Y también debemos acudir periódicamente al oculista y principalmente cuando se presenten molestias en nuestros ojos. Pasemos a explicar el sentido del oído.
El oído nos informa principalmente de los sonidos que se producen a nuestro alrededor y tiene tres partes, que son el oído externo, medio e interno. Veamos la siguiente explicación. Bien, empezamos con la descripción anatómica del sentido del oído. Y vamos a ver que el sentido del oído se divide en tres partes, que son oído externo, oído medio y oído interno. En primera instancia tenemos el pabellón de la oreja, que sirve para captar los sonidos a manera de trompeta y transmitir las ondas sonoras a través del conducto auditivo hasta el oído medio. En el oído medio se encuentra el tímpano con los huesecillos. En la membrana timpánica con los huesecillos, que son el martillo, el yunque, el lenticular y el estribo. Todos estos órganos vibran y transmiten las ondas sonoras hasta el vestíbulo del oído interno. Pero antes, también en el oído medio podemos observar la trompa de Eustaquio, que se une a la parte posterior del sentido del olfato. Pasamos a describir el oído interno, que está conformado de tres partes, que son los conductos semicirculares, el vestíbulo y el caracol. Los conductos semicirculares son en número de 3 y están orientados en diferentes planos. Por ejemplo, tenemos el anterior, el lateral y el posterior. En el interior de estos conductos se encuentra el líquido endolinfa. En el interior del vestíbulo tenemos dos sacos denominados utrículo y sáculo, también con líquido endolinfa. En sí, el vestíbulo y los conductos semicirculares conforman el órgano del equilibrio, que registra los movimientos del cuerpo y nos ayudan a mantener el equilibrio. El líquido en el interior o endolinfa se mueve en función de las actividades que realizamos. Bien, el caracol o cóclea principalmente presenta el órgano de Corti. El órgano de Corti es el encargado de transformar las ondas sonoras o vibraciones en impulsos eléctricos que son transmitidos al cerebro a través del nervio auditivo. Ya en el cerebro, estos impulsos nerviosos son analizados y traducidos en sonidos que los podemos reconocer y entender. Para tener un sentido del oído saludable, debemos practicar los siguientes hábitos de higiene. No debemos introducir ningún objeto en el oído. Debemos cuidarnos del viento y de los ruidos muy fuertes.
Debemos ser cuidadosos cuando nos encontramos dentro del agua o una piscina, cubriéndonos con un gorro específico para nadar. Debemos realizarnos una audiometría cuando sentimos que no escuchamos bien los sonidos. Y no debemos abusar de los audífonos. Ahora bien, se presentan en los oídos las siguientes anomalías y enfermedades. Por ejemplo, la sordera es una pérdida de la capacidad auditiva, que puede ser parcial o total. Puede ser en un oído o en ambos. La otitis, que es otra infección frecuente, es una infección que afecta al conducto auditivo externo. Para la presentación de tus trabajos sobre los sentidos, se te sugiere realizar los 5 sentidos en goma eva, como puedes observar en este álbum. Tenemos el sentido del oído, tenemos el sentido de la vista, el globo ocular, los órganos anexos, el sentido del gusto, la lengua, el sentido del tacto, la piel, y finalmente el sentido del olfato. Ahí podemos observar los trabajos que puedes tú presentar para fin de gestión en forma de un álbum, todo elaborado con goma eva y en 3 dimensiones.